¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema ecuación del plano tangente. Pero antes de iniciar vamos a ver unos conocimientos previos y vamos a repasar qué son derivadas parciales, qué son curvas de nivel, qué son superficies de nivel y cuál es el gradiente de una función en coordenadas cartesianas. Iniciemos. Las derivadas parciales no son distintas de las derivadas normales o las derivadas que ya sabemos realizar en sus características de suma, resta, multiplicación y división. Solamente tenemos que tener cuidado sobre qué variable estamos diferenciando y tomar todas las demás variables como una constante. Para el tema de curvas de nivel, primero vamos a ver que tenemos un objeto de tres dimensiones, que es una función de dos variables, en un espacio tridimensional, y si nosotros realizamos cortes, secciones o rebanadas paralelas al plano XY, entonces obtenemos ciertas figuras que son la representación en dos dimensiones de nuestra figura. Como podemos apreciar, tenemos nuestro objeto de tres dimensiones y si nosotros hacemos estas representaciones en dos dimensiones nos damos cuenta que este es un conjunto de hipérbolas. Y estas hipérbolas, si nosotros las apilamos o las agrupamos en diferentes niveles o alturas, se da como origen esta figura de tres dimensiones. Y estas representación en dos dimensiones son nuestras curvas de nivel. Continuemos. Las superficies de nivel son un tema similar a las curvas de nivel, pero en este caso estamos tratando con funciones de tres variables, para lo cual vamos a tomar el ejemplo del planeta Tierra. Si nosotros analizamos el planeta Tierra desde el punto de vista de cálculo, desde un punto de vista geométrico, nos vamos a dar cuenta que el planeta Tierra está formado por diferentes capas o diferentes superficies internas. Entonces cada una de estas capas son las que nosotros conocemos como superficies de nivel. Podemos ver que son de diferente tamaño, pero en conjunto lo que hacen es formar un sólido. Continuemos. Tenemos el gradiente de una función. Vamos a recordar qué es un gradiente. Y entonces, ¿cómo está conformado un gradiente? Un gradiente tiene componentes vectoriales, porque es una magnitud vectorial que tiene componentes en i, j y k, si estamos hablando de una función de tres dimensiones. Y cada una de esas componentes se calcula con las derivadas parciales de cada una de las componentes. Por ejemplo, en el caso de la componente en y, o sea, la componente en x, obtenemos por medio de la derivada parcial de la función con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a z para la componente en k. Pero ¿qué son estos gradientes? Para una curva de nivel, el gradiente lo que nos devuelve es un vector de dirección perpendicular a la curva en el punto de análisis. Para una superficie, tenemos que el gradiente nos devuelve un vector de dirección normal a la superficie. Los conceptos de normal y perpendicular son similares, pero como estamos trabajando en tres dimensiones y estamos hablando de objetos sólidos, vamos a tener que esto es un término normal y así es el concepto que vamos a utilizar. Luego tenemos ya en materia el plano tangente. Para ello vamos a ver las características que tiene que tener un plano tangente. Bueno, entonces si existe un punto P sobre una superficie de tres dimensiones donde el gradiente no es cero, entonces puede existir un plano tangente que pase sobre este punto de análisis y sea perpendicular al vector de dirección que nos devuelve el gradiente. Yo sé que se escucha confuso, pero es un tema simple que vamos a ejemplificar de una manera más gráfica. Y al igual que en dos dimensiones teníamos la ecuación de la recta en dos dimensiones, aquí tenemos la ecuación del plano tangente. Y entonces podemos representarlo de una manera vectorial, donde es el gradiente de la función producto punto r menos r0, donde r es la componente en x, y y z porque es un vector, o la forma extendida, donde tenemos que es la parcial con respecto a x, valuada en el punto por x menos x0, la variable, la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto y la derivada parcial con respecto a z. Esto es como tener tres ecuaciones de la recta. Si nos damos cuenta, la derivada o la derivada parcial en este caso nos devuelve la pendiente
Y luego solo tenemos que evaluar el punto de análisis, que es x0, z0 y y0. Entonces es como tener tres ecuaciones de la recta. Y eso es lo que conformaría nuestro plano. Por eso vamos a hacer la analogía en dos dimensiones. Si nosotros teníamos en dos dimensiones, lo que nos interesaba encontrar era la pendiente de la recta tangente. Para calcular esa recta tangente, lo que nosotros hacíamos era lo siguiente. Calculábamos la derivada, luego evaluábamos en el punto y sustituíamos los datos en nuestra ecuación de la recta y nos daba lugar a una recta tangente, como en este caso, que tenemos una circunferencia y una recta tangente en todo momento. En tres dimensiones tenemos el caso análogo, que ya no sería una circunferencia, sino sería una esfera, y tendríamos un plano perpendicular. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos nuestra esfera y un plano que siempre pasa solo por un punto y es tangente en todo momento. Y entonces esta representación es lo que podemos hacer para poder comprender el tema de una mejor manera. Si teníamos rectas en dos dimensiones, vamos a tener planos en tres dimensiones. Si teníamos circunferencias en dos dimensiones, vamos a tener esferas en tres dimensiones. Continuamos. Y al igual que cuando calculábamos la ecuación de la recta tangente en dos dimensiones, tenemos unos pasos sugeridos para calcular el plano tangente. Primero acomodamos a la forma estándar, que es una función de tres variables igualadas a 0. Como paso número 2 calculamos las derivadas parciales, o más bien el gradiente de la función de tres variables. Como paso número 3 identificamos en el punto que queremos que sea tangente este plano. Número 4, evaluamos este punto en el gradiente que obtuvimos anteriormente. Y como último paso, sustituimos en nuestra ecuación del plano tangente. Y como paso número 6, podemos graficar opcionalmente para corroborar que nuestro procedimiento haya sido exitoso. Vamos a tener dos ejemplos. Para ello vamos a abrir los ejemplos que tenemos preparados para esta clase. Entonces vamos a analizar dos ejercicios. El primer ejercicio nos dice, encuentre la ecuación del plano tangente a la gráfica del paraboloide. Recordemos que esta ecuación es la ecuación de un paraboloide, z igual a 1/2 de x al cuadrado más 1/2 de y al cuadrado más 4. ¿En qué punto queremos encontrar este plano tangente? En el punto 1, menos 1, 5. Siguiendo los pasos anteriores, vamos a acomodar la ecuación a la forma de tres funciones, y de esto lo hacemos de esta manera, despejando de manera algebraica, y tenemos 1/2 de x al cuadrado más 1/2 de y al cuadrado menos z más 4. Como siguiente paso, calculamos el gradiente de la función, y para calcularlo necesitamos las derivadas parciales, y las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z nos dan estos resultados. Si nosotros diferenciamos, vemos que la componente en x sería x, la componente en y sería y, y la componente en z sería menos 1, dado que la derivada de menos z es menos 1. Y lo ordenamos en la forma estándar de nuestro gradiente, que tiene componente y, componente j y componente en k. Como siguiente paso, identificamos el punto donde deseamos el plano tangente y evaluamos. Si nosotros evaluamos dicho punto en el gradiente que calculamos, nos queda como resultado 1 en i menos 1 en j y menos 1 en k. Como último paso, sustituimos estos valores en la ecuación del plano tangente. Y tenemos que la derivada parcial con respecto a x y sustituimos. Si teníamos menos 1, toca menos 1. La derivada parcial con respecto a y da menos 1, también escribimos menos 1 y menos 1 en el caso de j. Y ponemos los puntos iniciales, y el punto inicial era 1 menos 1, 5. Luego lo que sigue es pura álgebra y vamos despejando y simplificando hasta llegar a esta ecuación. Menos x más y más z igual a 3. Esta es la ecuación de un plano. Y podemos graficar para poder corroborar nuestro procedimiento. Si nosotros realizamos esto, nos vamos a dar cuenta que tendríamos nuestro paraboloide, que era de esta forma, y la ecuación de nuestro plano, que sería esta, y nos damos cuenta que acabamos de encontrar un plano tangente en un punto dado a la superficie. Esto corrobora que nuestro procedimiento fue exitoso.
Continuemos. Tenemos un ejemplo número 2. De igual manera nos piden, encuentre la ecuación del plano tangente a la gráfica de esta función en el punto 1 menos 3 menos 5. Como primer paso, acomodamos la función de 3 variables. Como paso número 2, calculamos el gradiente. Para ello necesitamos de nuevo las derivadas parciales, que en este caso si diferenciamos, nos damos cuenta que tenemos dos componentes. Para la componente en x tenemos y más z, para la componente en y tenemos x más z, y para la componente en z tenemos y más x. Y sustituimos en nuestra forma estándar del gradiente. Como siguiente paso tenemos que identificar el punto sobre el cual queremos el plano tangente, que es 1, menos 3, menos 5, y evaluamos. Lo que da lugar al resultado menos 8 en y, menos 4 en j y menos 2 en k. Como último paso, al igual que en el ejemplo anterior, sustituimos las derivadas parciales en nuestra ecuación y evaluamos en el punto de análisis. Para este caso es menos 8 y con el punto 1, menos 3 y menos 5, y sustituimos los valores de cada una de las derivadas parciales. Hacemos el álgebra correspondiente, simplificamos hasta llegar a la ecuación de nuestro plano. Y de igual manera vamos a graficar para poder ver de una forma más clara. Tenemos nuestra gráfica, que en este caso es un hiperboloide de doble hoja. ¿En qué punto? En el punto menos 1, en el punto 1, menos 3, menos 5, que es este punto de aquí abajo. Y nuestra ecuación del plano resultante, y como podemos ver de manera gráfica, este plano es tangente en ese punto a nuestra superficie, por lo cual podemos decir que nuestro procedimiento es exitoso. Espero que este procedimiento haya ayudado a que el tema quede más claro. Gracias por su atención y nos vemos en próximos videos.